párrafo de Romanos 3, del 1 al 8. La semana pasada lo leímos y profundizamos los primeros 2 versículos y hoy, Dios mediante, queremos completar este párrafo. Dice así la palabra de Dios, Romanos 3, del 1 en adelante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Señor, siempre recurrimos a ti para que tú nos ayudes mediante tu Espíritu Santo, iluminándonos. Señor, gracias porque tu palabra, podemos confiar 100% en tu palabra, porque por ella hemos sido renacidos. Gracias, Señor, porque ella es suficiente, Señor, es autoritativa, Señor, es todo el poder de tu nombre, de tu persona. Señor, gracias, Señor, porque no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la diste. Señor, queremos una vez más disfrutar de ella, Señor, y poder, como hemos venido estudiando hace unos domingos atrás, ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Señor, dejamos el resto de este culto de tus manos, como también, Señor, las clases de los niños, para que también puedan aprender más acerca de tu persona, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como dijimos en un comienzo, la carta a los romanos es una de las cartas más extraordinarias que alguna vez se haya escrito. Romanos es el libro de la Biblia que Dios ha querido usar para que más personas, más pecadores hayan pasado de muerte a vida. Es el libro que Dios quiso usar para salvar a pecadores, en su mayoría. Es el libro más usado por Dios. Y realmente tenemos nosotros, por su gracia y misericordia, la oportunidad de hace varios domingos de poder seguir estudiando versículo tras versículo, párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo. El mensaje de hoy lo titulé "Lo importante es lo que Dios piensa acerca de ti". Lo importante es lo que Dios piensa acerca de ti. ¿A cuántos de nosotros, al momento de presentar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación, no nos hemos encontrado con personas que tratan de desviarnos de lo que es el mensaje en sí del Evangelio? Y tornan la conversación casi si es posible, en una discusión o en un debate. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Si bien tenemos que diferenciar a aquellas personas a las cuales le compartimos el Evangelio y surgen de su corazón preguntas realmente honestas que tienen que ver con el Evangelio mismo, y están interesadas en saber cómo es que son pecadores, cómo es que las obras no le pueden salvar, cómo es que no hay ningún tipo de balanza para poder equiparar nuestras injusticias, nuestros pecados a través de las buenas obras. Pero otras personas, su intención es hacer de la conversación un debate, una discusión, para de alguna forma
estorbar nuestra predicación del Evangelio. Eso es otra cosa. Pero por eso digo, tenemos que ser sabios y tenemos que diferenciar. Bien, ¿quiénes son aquellas personas que realmente preguntan desde su ignorancia, de su muerte espiritual, para poder entender lo que le estamos hablando? Aquellas que todo lo contrario. Y el pasaje que hemos dado lectura, de Romanos 3, del 1 al 8, es un buen ejemplo que nos muestra, que nos enseña de cómo debemos lidiar cuando se nos presentan este tipo de situaciones. Cómo tenemos que manejar la situación cuando presentamos el Evangelio y nos encontramos con una persona o con varias personas que lo que pretenden solamente es desviarnos del mensaje que tenemos que comunicar. Y el apóstol Pablo, como buen evangelista que era, comenzó, como vimos en capítulo 1, versículo 18, hablando acerca de la ira de Dios, de cuál era verdaderamente su condición delante de Dios. Comienza el apóstol mostrando que todos por igual, todos los seres humanos, estamos muertos en delitos y pecados. Estamos en los mismos problemas, todos por igual. Todos tenemos el mismo problema con nuestro Dios. Todos estamos separados de la gloria de Dios, producto de nuestros pecados. Y todos un día vamos a tener que comparecer delante de Dios. Vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida. Y qué hemos hecho con Dios, qué hemos hecho con su palabra, qué hemos hecho con su ley. Y un día vamos a tener que dar cuenta. A menos que aceptemos el regalo de la salvación, el regalo de la fe, el regalo de que nos otorga a través de nuestro Señor Jesucristo, de los méritos de Jesús que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y el apóstol, como hemos visto en todos estos capítulos, a modo de resumen de pantallazo general, en el capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo muestra que todo el mundo pagano es culpable. En capítulo 2, del versículo 1 al 16, este grupo de moralistas, este grupo que se creía superior al resto de las personas, que se consideraban decentes frente al resto, también son culpables delante de Dios. Y después otro grupo que hemos visto últimamente, del capítulo 2, que va desde el versículo 17 al 29, que son los judíos. Este pueblo privilegiado que había sido por Dios, escogido por Dios, que se le había confiado la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, también, dice Pablo, son culpables. El mundo pagano, los moralistas, los judíos, todos son culpables. Todos están al mismo nivel delante de Dios. Y dice Pablo, a pesar de todos los privilegios con los que cuentan los judíos, ellos son culpables. Todos por igual somos culpables delante de Dios. Y esto lo lleva al apóstol a dar los argumentos que vamos a ver a continuación ante este supuesto judío al cual él está hablando y haciéndole las preguntas y da la respuesta. En algunos casos, en otros casos no da la respuesta, como lo va a hacer al final, después lo vemos. Y Pablo aquí en los versículos del 1 al 8 del capítulo 3 hace como un paréntesis para responder algunas preguntas de cómo podría un judío ser salvo. Porque él conocía muy bien al judío. Porque no nos olvidemos, Pablo era un judío. Y sabemos por el relato del libro de los Hechos que Pablo más de una vez tuvo que argumentar y discutir con los judíos. Y esta persona a la cual el apóstol Pablo está respondiendo
claramente, lo vemos por lo que dice el pasaje, por lo que vimos, por lo que acabamos de leer, que no quiere reconocer su condición de pecador. Él no está interesado en conocer la verdad. Él no está, no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Él lo que realmente quiere es hacer desviar al apóstol Pablo de lo que el apóstol quiere hablar, que es las buenas nuevas de salvación. No está dispuesto, no quiere responder, no quiere reconocer. Tampoco quiere reconocer, obviamente, su necesidad de un Salvador. Por eso no acepta al Mesías, como ya lo hemos visto. Y así de esa forma, ¿qué hace? Levanta una barrera ante la exposición del apóstol Pablo predicando el Evangelio. Y muchas veces nosotros lo hemos visto, como decía al comienzo, al momento de que nosotros cuando vamos a compartir el Evangelio con distintas personas. Personas que hacen, levantan una barrera y usan ciertas preguntas para hacernos desviar del verdadero enfoque del Evangelio. Y muchas veces también ocurre cuando domingo tras domingo escuchás la palabra de Dios predicada y vos ya tenés un preconcepto de levantar esa barrera y hacer que la palabra de Dios solamente quede en tus oídos y no, como hemos visto anteriormente, y no sea llevada a la práctica. La realidad es que dice la Escritura, según Hebreos 4:13, que todos nosotros, las cosas que hacemos, las intenciones de nuestros corazones, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. No, a Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos mentir. Cosa que hacemos muchas veces entre nosotros, o nosotros mismos. Nos engañamos, nos mentimos, nos convencemos de nuestras propias justificaciones o excusas. Todo un día, dice Dios, estaremos de pie delante de Él para dar cuenta de cada una de nuestras obras, aún de las intenciones de nuestros corazones. Y aquí en este párrafo del cual hemos dado lectura, de capítulo 3, versículo 1 al 8, Pablo se enfrenta a ese tipo de persona que cuando es confrontada con su propio pecado, cuando es confrontada frente a la ley de Dios, que es, como dice la Escritura, es un espejo, y ve su alma, la realidad de su alma, la realidad de su corazón. Es ahí a donde empieza esta persona que no está dispuesta a aceptar la verdad, a abandonar su vieja vida, a abandonar las tinieblas, comienza a tratar de formular ciertas preguntas para desviar el foco de la predicación del Evangelio, no seguir escuchando, porque su corazón, obviamente, porque su conciencia, como hemos estudiado, comienza a acusarle, porque ve la ley de Dios, porque la ley de Dios es un espejo y le muestra claramente que está en graves problemas delante de Dios. Y sabe que Dios existe, porque todos tenemos ese conocimiento de Dios. Pero no queremos aceptarlo por naturaleza. Entonces, este grupo de personas a la cual el apóstol responde, usa esa estrategia. Formula preguntas para desviar el foco de atención. Y comienza con preguntas absurdas o insólitas. Te sale con preguntas como, no sé, la vida de los extraterrestres. ¿Y qué de la vida de esta gente? ¿Existe o no existe? ¿O cuántas veces nos han preguntado, pero decime vos, ¿quién fue la esposa de Caín? Y montones de preguntas que a vos, o sea, seguramente vienen a tu mente y que no tienen ni son ni ton, decimos nosotros. ¿Qué tiene que ver con lo que le estoy predicando? ¿Qué tiene que ver con su condición delante de Dios y lo que Dios proporcionó a través de Cristo para la salvación? No tiene nada que ver. Pero usan cualquier tipo de preguntas para desviar la atención
de su verdadero problema delante de Dios. Porque ellos saben el verdadero problema que tienen delante de Dios. Porque todos tienen ese conocimiento como bien hemos estudiado en el capítulo 1, versículo 18 al 32. Porque también surgen preguntas tales como, y bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que nunca han escuchado la palabra de Dios? Nunca se les llegó alguien que le predicara el Evangelio. Pero siempre la idea es de desviar el enfoque principal. Porque no quieren reconocer su condición. Porque no quieren aceptar de que son pecadores, de que necesitan realmente, desesperadamente un Salvador, que es Jesucristo. Porque no quieren, como dice la Escritura, no quieren abandonar esas malas obras, esa vida de pecado, porque realmente disfrutan, desean continuar pecando. Más bien, tendrían que preguntarse ese tipo de personas, ¿qué pasará con ellos que violan el primer y gran mandamiento cada instante? Ellos saben, como dije recién, ellos saben que por naturaleza su condición es pecadora y que existe un Dios y que es un Dios justo y que están bajo esa ira. Pero les gusta desviar la atención y no se ponen a pensar y no plantean el hecho de que estamos bajo ese Dios santo, infinitamente santo, al cual Él nos ha dado el mandamiento de amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y no todo el día, todo a cada instante no lo hacemos. Porque eso revelaría más su condición. Daría más evidencia de que son merecedores de la ira de Dios, del justo castigo de Dios. Y ese sí que es un tema sumamente importante. Pero no se lo plantean, no te lo plantean tampoco. ¿Cuánto valoramos? ¿Cuánto valoras el gran precio que pagó Dios para enviar a su propio Hijo? Seguramente que esa persona a la cual vos comenzás a hablar nunca se preguntó, o quizás sí, pero podría ser una buena pregunta. Si te pusiste a pensar, si te has preguntado alguna vez, ¿por qué Dios, el eterno Dios, el único Dios verdadero, tuvo que enviar a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo Jesucristo, para que se humillara a tal punto de convertirse uno como nosotros? Y no solamente eso, como dice Pablo en Filipenses 2, sino que muriera la muerte más vergonzosa, más cruel de una cruz, colgado en un madero, siendo maldito. Para que considere esa persona qué tan grave es el pecado para Dios, si tuvo que hacer eso. Y fue la única forma que Dios llevó a cabo para redimir a toda la raza humana, a todos aquellos que en Él creen. Fue necesario un sacrificio pero tan costoso. Fíjense que dice 1 Corintios 6, el precio que tiene nuestra salvación. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, del cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. El precio de la sangre de su único Hijo Jesucristo. Ese es el precio verdadero por nuestro pecado. Por nuestros pecados. Por el pecado de esa persona a la cual estamos compartiendo el Evangelio. Imagínate si no es tan grave para Dios. Es gravísimo. Y nosotros, por nuestra naturaleza rebelde hacia Dios, aborrecedores de Dios,
comenzamos a querer desviar el mensaje de salvación. Esa es nuestra tendencia natural. Eso es lo que queremos hacer. Son preguntas estas de qué tan grave es nuestro pecado. Son las preguntas correctas que cualquiera de nosotros tendría que haber hecho y que debemos hacerlas hoy día nosotros como creyentes. ¿Qué tan grave es el pecado para Dios? Que le costó la vida de su único Hijo Jesús. Muy grave, tremendamente grave, y me quedo recontra corto con lo que pueda decir para expresar lo gravísimo que es. Estas personas, dice Pablo, que no quieren enfrentar la realidad de su propio pecado frente a la justicia de Dios, no están interesados en la verdad de Dios. No están interesados en conocer la verdad, en obedecer la verdad, sino están interesados en justificarse a ellos mismos, en justificar su propia rebeldía contra Dios. Ese es verdaderamente su interés, no otra cosa. Estas personas, por la razón de que no quieren creer en la verdad, desvían dicha conversación del punto central. No quieren escuchar de que son pecadoras. No quieren escuchar lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. No quieren escuchar lo que dice en Romanos 6:23. Y así podemos enumerar un montón de versículos más. Entonces, usan cualquier pregunta para desviar el punto central. Y usan distintas estrategias. O si no, también tratan de, que lo hemos quizás más de en alguna oportunidad, cada uno de nosotros lo hemos experimentado, ridiculizarnos. Y sobre todo si nos acercamos a hablarle a más de una persona. Tratan de desviar la conversación con preguntas insólitas, absurdas, o tratan de ridiculizarse. Pero el patrón es el mismo. No quieren creer. Aman su pecado. No aman la verdad. No quieren conocer la verdad. Rechazan la verdad. Es lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos de alguna forma u otra detienen con injusticia la verdad. No quieren que vos continúes predicando el Evangelio. No quieren que vos le digas la realidad de cuál es su situación real frente a Dios. ¿Cuál es su condición? No lo quieren. No quieren escuchar. No quieren hablar. Entonces, hablar de eso. Entonces, o te tiran con alguna pregunta para formar un debate, una discusión en sí misma, o burlarse de vos. Por la razón de que no quieren escuchar la verdad. Que es lo que Pablo dice. Detienen con injusticia la verdad. Y muchas de estas personas pretenden, antes que vos les explique cuál es su real condición delante de Dios y lo que Dios ha proporcionado frente a esta triste y desgraciada condición de pecadores, de viles pecadores, este grupo de personas pretende que vos les explique primero, antes de predicar el Evangelio, los grandes misterios de la teología. Quieren saber lo que Dios ha querido reservar, o lo que no ha querido revelar. Y quieren tener una explicación. Y quieren poder entender, y no la van a entender nunca. Porque como dice la Escritura, las cosas espirituales no se pueden discernir, el hombre natural no las puede entender. Como hemos estudiado, no las puede entender y tampoco quiere. Pero todo sirve como estrategia para desviarte, para que vos no hables del Evangelio, para que no lo presentes tampoco como Dios quiere que sea presentado, como lo hacía acá, que vemos claramente el apóstol Pablo. No quieran reconocer
algo tan simple como nuestra condición delante de Dios, que somos pecadores. Que sos un pecador, que sos una pecadora y que vas camino al juicio de Dios. No quieren reconocer eso. Y eso es lo suficiente que tenemos que entender y que debe entender cualquier persona para que Dios le regale milagrosamente la fe para que crea en la persona de Cristo, para poder ser salvo, reconocer su condición, arrepentirse de sus pecados, ver esa necesidad urgente de un Salvador que es Cristo, que Dios ya lo proporcionó. Es la única forma, la única manera. Y no es tan complicado, pero lo presentan complicado porque no han decidido no creer. No debemos olvidar que Dios no tiene que responder tus preguntas. No tiene que responder todas tus preguntas, todas tus inquietudes. Para que entonces puedas ganarte el favor de Él y así poder aceptar el regalo de la salvación. No es así. Debes venir a Él humillado delante de Él, humillarte delante de Él, arrepentido, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de vos. Y no tratando de venir, y no viniendo a Él con un espíritu arrogante y tratando de que Él te conteste todas tus preguntas, todas tus inquietudes. Y entonces vos te ves de decir, bueno, ahora yo le voy a hacer el favor a Dios. Entonces voy a hacer lo que Él me dice que haga. Pero porque Él primero me contestó todo lo que yo quería. Cuando es todo lo contrario. Fíjense ahí en Romanos 9. Versículo 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Digamos, en otras palabras, ¿quién te crees que sos para discutir con Dios o para que Dios responda a todas tus preguntas? ¿No te das cuenta, dice Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que vos sos hombre y Dios es Dios y hay una abismal diferencia? ¿Quién te crees que sos? Él es el alfarero, Él es el constructor. Vos sos simplemente un vaso de barro que Él ha querido formar. Pero tenemos esa arrogancia, tenemos esa soberbia que pensamos que las cosas deben ser como nosotros pensamos o que deben ser satisfechas a nuestra manera. Que nosotros ponemos nuestro propio reglamento y Dios tiene que hacerlo así, porque nosotros nos sentimos cómodos así, porque yo lo quiero de esa forma, porque yo lo quiero en estos términos. Dios, ahí hablando en capítulo 9, dice, yo hago lo que yo quiero, Él es soberano. Nosotros somos simplemente vasos de barro. Dios no es quien tiene que dar cuentas de por qué hace lo que hace y cómo lo hace. De ninguna manera. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro a la hora de presentar el Evangelio. No es Dios quien tiene que darles cuenta a las personas. Dios ha determinado todo. Dios ha dejado todo escrito. Nos ha revelado lo que quiere que conozcamos. Y las personas tienen que aceptar los términos de Dios. No Dios los términos nuestros. Todo lo contrario. Porque al final de cuentas no importa lo que pienses acerca de Dios. Lo único que importa es lo que Dios piensa acerca de vos. Eso es lo que cuenta. Si nos remitimos a Mateo 7, cuando dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. ¿Qué es lo que importa? ¿Lo que vos pensaste que hiciste bien delante de Dios?
o lo que Dios, el veredicto que da Dios. El veredicto que da Dios. Eso es lo que cuenta. Porque de nada sirvió que esta persona hizo muchas cosas en el nombre de Dios. Lo que marcó la diferencia es lo que Dios determinó. Y lo que Dios determinó, según Mateo 7, es que nunca lo conoció. Apartado de mí, hacedores de maldad, dice la Escritura. Y como el apóstol viene hablando y dando sus respuestas y argumentando todo este tema, ahí en los versículos 1 al 2, veíamos la semana pasada, el apóstol dice que sí, que los judíos tenían una gran ventaja sobre los gentiles, pero que de todas maneras ellos también, como judíos, necesitaban la salvación que es en Cristo Jesús. Porque fíjense ahí en versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos. Gentiles y judíos. Tenían, como decíamos la semana pasada, un tremendo privilegio, ¿sí? de haber sido el pueblo adquirido, elegido, escogido por Dios, que le había sido confiada la palabra de Dios, sí. Pero para la salvación necesitaban del mismo Salvador. Los judíos que los gentiles, lo mismo. No era que los judíos no necesitaban al Mesías, no necesitaban el Salvador, a Jesús, y los gentiles sí. Y ahí en versículo 3 al 4 nos muestra el apóstol diciendo que, dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es fiel cuando promete, pero Dios es fiel también cuando advierte. Dios es fiel siempre. Cuando Él dice que debe castigar el pecado, Dios es fiel en castigar el pecado. Cuando Él ha prometido de que nosotros vamos a ser libres de nuestra condenación eterna, Él es fiel en eso. Su palabra se cumple. En Dios podemos confiar porque Él es fiel, pero no malinterpretemos la fidelidad de Dios. No pensemos que, total, viví como quieras, total, Dios es siempre fiel. Sí, eso sí, ¿verdad? Dios va a seguir siendo siempre fiel. Pero Dios ha determinado que Él es, por la razón de que Él es justo, de que Él no va a tomar por inocente al culpable, y entonces va a haber un castigo. Y Él es fiel en eso. Porque lamentablemente en el mundo cristiano muchas veces he escuchado que no importa lo que hagas, Dios es siempre fiel. O sea, dando una connotación de que siempre te va a ir bien porque Dios es fiel. Y no es así. O sea, te va a ir bien, o sea, si en términos de Dios te va a ir bien si sos fiel a Él, si sos devoto a Él, si tenés un corazón quebrantado, humillado, pasarás por prueba. También ese hay que tener en cuenta que no es un bien según Dios, según Romanos 8:28, y no es un bien según nosotros o bien según el mundo. Pero la realidad es que si desobedecemos, Dios nos va a decir, está todo bien, no pasa nada. Si vivís en pecado, sí, está bien, no pasa nada. Yo sigo siendo fiel, yo siempre te voy a hacer la vista gorda. No te preocupes por eso. No es verdad eso. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y de no haber sido así, ¿por qué, como decíamos hace un momento, por qué tuvo que pagar un precio tan alto Jesús? Si Él fuera tan bonachón con el pecado, con mi pecado, con tu pecado. David ahí en Salmo 51:4, reconociendo que primordialmente había pecado contra Él, y reconociendo justamente esto, que él es fiel, y que el castigo de Él por desobedecer es lo más justo y lo más correcto. Dice en versículo 4 del Salmo 51, contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que haga Dios, lo que hizo Dios para la vida de David, después de que él pecó, fue justo. Para David no fue lo mismo después de haber pecado. Y si bien él se arrepintió y reconoció su pecado. Dios es fiel a su palabra, no confundamos eso, no malinterpretemos. Dios es siempre justo y por esa razón Él juzga y castiga el pecado. La realidad de nuestro pecado evidencia la realidad de la justa justicia de Dios. Por la razón de que somos pecadores y vemos eso claramente, y el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestro pecado, vemos también la realidad de la justa justicia de Dios. Miramos la ley de Dios y reconocemos que merecemos la ira de Dios. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Nadie, ningún ser humano, solamente uno, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Versículos 5 y 6 de Romanos 3. Y si nuestra justicia hace resaltar la injusticia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Como hombre, hablo como hombre. Y 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Con este criterio que Pablo expone, supuestamente por este judío al quien está respondiendo, Dios no tendría que juzgar a nadie con ese criterio. Eso es lo que quiere decir este grupo, digamos, de preguntas y respuestas. Usando ese criterio de ese judío al cual Pablo le está respondiendo, Dios no tendría que juzgar a nadie. Y eso no está, justamente eso no compartían los judíos. Ellos estaban totalmente de acuerdo de que Dios debía castigar a todos los gentiles. Pero ellos no, por las razones que ya hemos estudiado todo este tiempo. Ellos sostenían eso, que los judíos tenían que ser castigados por sus pecados. Y lo que el apóstol está diciendo en esta preguntas y respuestas, dice, no es coherente con lo que ustedes, ante su objeción, no es coherente. Porque si Dios debe castigar a los gentiles, obviamente que debe castigar a ustedes. Porque también ustedes son pecadores delante de Dios. Ustedes no son sin pecados. Entonces, el castigo debe ir para los gentiles, porque son pecadores. Y ustedes son culpables, igual que los gentiles. Por lo tanto, deben ser castigados todos. Esto es lo que trata de decirnos y explicarnos el apóstol aquí en estos dos versículos, 5 y 6. En los versículos 7 al 8, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Acá vemos un buen momento para cuando debemos frenar una discusión o una conversación o un debate con un incrédulo. A cuando debemos decir, bueno, momento, hasta acá llegamos. No tiene sentido seguir hablando. Dice acá el apóstol, dice, a modo de calumnia. Muchos dicen, bueno, como dicen muchos católicos, no, entonces ustedes dicen que no es por obra la salvación. Bueno, entonces si no es por obra la salvación, sigamos pecando, no hagamos ninguna buena obra. Si total vamos a recibir bienes, total vamos a recibir el bien de Dios, el perdón de Dios. Bueno, sigamos viviendo como querramos. Total, de todas maneras, algún día seremos salvos. Vamos a recibir bienes. Pero ¿cómo lo dice el apóstol Pablo? Se nos calumnia. Y ante la primera pregunta, él dice,
cuya condenación es justa. Muchas personas comienzan, digamos, haciendo preguntas, como decíamos al comienzo, para desviarnos. Algunos usan el momento de la conversación para ridiculizarnos, pero también usan a veces el momento para blasfemar en contra de ellos. Entonces nosotros debemos ser sabios también y poner cierto límite en la conversación, de frenar la conversación, porque no tiene sentido, y acá lo vemos claramente. El apóstol dice, bueno, dice, ellos ya tienen, es justa la condenación que tienen. Comenzás a decir cualquier barbaridad acerca de Dios, bueno, Dios por eso condena el pecado, castiga el pecado. Y es justo lo que tiene que hacer. Y es justo que te mande al infierno por la eternidad. Es justo. Es lo más justo que existe. Entonces, nosotros debemos, a la hora de presentar el Evangelio, debemos ser sabios. Y no nos debemos de mover a ningún lado que no sea el Evangelio, porque lo hacen con la motivación para que no hablemos del Evangelio, para que no los confrontemos con su verdad, con la verdad de su condición delante de Dios. Y nosotros debemos pretender solamente dar el Evangelio. Y cuando esta persona está encasillada en eso, es más que una pérdida de tiempo, no otra cosa. O sea, nosotros nos limitamos a presentar el Evangelio y después paramos estos momentos cuando la persona no tiene ganas de conocer el Evangelio, la verdad de Dios, creerle a Dios. Debemos ser sabios, por eso debemos ser sabios en poner cierto freno, porque no quieren conocer la verdad. Y Pablo dice, no tiene sentido seguir hablando. Por eso él dice, bueno, es correcto, es justo que sobre este grupo de personas venga la condenación eterna de Dios. Que Dios los castigue eternamente en el infierno, es justo. Porque los argumentos que usan estas personas no son más que el fruto de su rebeldía, de su obstinación, de su soberbia contra Dios, contra su Hacedor, contra su Creador. Porque la realidad es que no hay nada más sabio para un hombre o para una mujer que pueda hacer en esta tierra que reconocer su verdadera necesidad de la justicia de Dios, la cual no podemos nosotros alcanzar, obtener por nuestros propios medios, de ninguna forma. Nos quedamos cortos. Aún dice Isaías que nuestras mejores cosas, como nuestra justicia, son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. Pero es algo que obtenemos de pura gracia, un regalo enorme, inmerecido. Como dice acá el apóstol también, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca hubiésemos podido dejar de ser pecadores si Dios no nos hubiese querido salvar aún, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra condición. Si en esta tarde hay aquí en medio nuestro alguien que todavía no es un hijo, una hija de Dios, no trates de argumentar, no trates de presentar tus maravillosas filosofías, no trates de cuestionar a Dios, no tiene sentido, no sigas perdiendo el tiempo, porque un día vas a estar de pie delante de Dios, frente al gran juicio de Dios. Y todas esas argumentaciones y todas esas estrategias humanas no te van a servir para nada. Van a resultar totalmente inútiles. Cualquier discusión, cualquier debate que hubieses querido presentar, cuando un hijo, una hija de Dios te presentó el Evangelio, en aquel momento, en el día de la revelación del justo juicio de Dios, será todo inútil, sin sentido. Porque al final de cuentas lo único que importa es lo que Dios piensa acerca de ti.
Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, es eficaz, es precisa, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, cumple el propósito por el cual tú la enviaste. Señor, gracias porque ella es realmente nuestro refugio, nuestra roca, como cantábamos hoy, Señor. Y gracias, Señor, porque tú quisiste, Señor, como veíamos también en la semana, que nosotros, don nadies, pudiéramos conocer la verdad, Señor, pudiéramos conocerte a ti. Señor, lo que no es, lo vil del mundo, viles pecadores. Señor, poder haber conocido al Dios verdadero, haber sido perdonado, haber sido reconciliado con Dios, con el único Dios. Señor, haber conocido a Cristo. Señor, gracias, porque tan solamente es de pura gracia, fue de pura misericordia tuya. No lo leímos, pero tu palabra ahí en Romanos 9 dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y Señor, es tremendo pensar, Señor, que quisiste tener misericordia de mí, que quisiste tener misericordia de cada uno de mis hermanos. Es increíble, es conmovedor, Señor. Señor, y que no nos quedemos solamente con palabras, sino que realmente esto sea, Señor, llevado en la vida diaria, Señor, en gratitud a tanto amor tuyo, a tanta misericordia, a tanta gracia que hallamos ante tus ojos. Señor, por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y Señor, que esto nos lleve también a tomar aún cada día más conciencia de lo que realmente el pecado representa para ti, significa para ti, lo grave que es el pecado. Señor, que no nos demos el lujo, como ya hemos estudiado una y otra vez, de tomar el pecado con liviandad, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, como leíamos hoy? ¿Quién me creo yo? ¿Qué autoridad tengo yo para determinar algo, Señor, que es contrario a tu voluntad, a tus decretos? Señor, perdóname, Señor, porque aún siendo tu hijo, o siendo tus hijos, Señor, no te amamos con toda nuestra fuerza, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Señor, ayúdanos, Señor, para cada día pecar menos, para cada día, Señor, amarte más. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es la que realmente nos alumbra. Y gracias por lograr el Espíritu Santo, porque Él nos ilumina. Gracias, Señor, porque tu palabra es un espejo, al cual, Señor, debemos enfrentarnos cada día, Señor, para poder ir cambiando, Señor, todas aquellas cosas que tú nos marcas claramente. Gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que han podido estar en esta tarde. Pedimos, Señor, por aquellos que no están presentes. Y, Señor, dejamos el resto del culto en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien.